pueda ser pues la mejor de todas, Miriam Claros. Miriam, gracias. ¿cómo estás? Buenas Qué lindo noches. verte, gracias. El gusto gracias. es mío, pues. Gracias por el piropo. No es un piropo, es realidad. No sé, yo lo considero un piropo. Que Voy a así estar sea. igual que mi querido Pamela. Qué lindo estar con ustedes, pero algunos temas que vamos a tocar no son tan lindos. Pero a ver, vamos a ver qué dicen las autoridades, porque hoy, te cuento, ha habido una requisa en el penal de San Pedro. 3 reos que estaban extorsionando a sus víctimas han sido llevados hasta Chonchocoro. Es de esta manera como 3 reos del penal de San Pedro fueron trasladados hasta la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro. Los 3 extorsionaban, estafaban y amenazaban a personas desde el encierro. Un régimen más riguroso como es el penal de Chonchocoro. En este sentido, también debemos manifestar a nuestra población que la administración penitenciaria Coadivado ya ha estado haciendo seguimiento porque las víctimas tienen la confianza en su administración penitenciaria de acercarse. Ante esto surge la pregunta, ¿cómo es posible que privados de libertad puedan estar en las redes sociales y usando celulares sin limitaciones? El director del régimen penitenciario responde al respecto. Entran a través de los alimentos, entran a través y no escatiman recursos los privados de libertad de utilizar incluso niños en la comida, pero también algo importante y lo hemos manifestado de forma clara y fehaciente, que nunca se ha descartado de que entre a través de malos servidores. Además, al menos 30 policías serán investigados, ya que al parecer serían cómplices de que los dispositivos móviles pasen a manos de privados de libertad. Que están puestos a disposición en este último trimestre por la instancia investigativa que tiene nuestra policía boliviana. Los privados de libertad se arman para conseguir nuevos celulares y cometen delitos desde el encierro. Se identificó al menos 3 casos, entre ellos el de Luz Gabriela, quien desapareció tras ser extorsionada por un recluso quien le pedía dinero a cambio de no publicar fotografías íntimas de la joven. Mi hermana estaba totalmente mal, no comía, no dormía, asustada porque como ella no trabaja, en uno de esos momentos le dice que publique, que haga lo que quiera. Y es ahí donde le amenaza con nosotros, que nos está siguiendo, que nos va a matar, que si no le manda dinero, cualquiera de nosotros va a aparecer muerto. Pero esto no es reciente, se conoce años atrás de casos de reos que también extorsionaban desde las cárceles. ¿Qué es lo que opina la población? ¿Cuál será su propuesta para que se termine todo esto? Estas son las respuestas. Bueno, está muy mal, pues deberían controlar más las cárceles. No, pues muy malo, muy malo. Yo pienso que, bueno, debería de haber control en todas partes a eso de los reos. Mandan, creo, a delinquir a otras personas. No es secreto que los policías trabajan con los reos. Lo que se debería de hacer es una requisa estrictamente y adecuar unas cárceles mejores para los reos y que estos puedan producir también algo para la sociedad, no ser mantenidos por el Estado. Yo vivía por ahí y veíamos cosas muy extrañas. ¿Qué veía usted? Gatos con mochilas, como a veces en los callejones cerca a San Pedro, habían cholitas que mirábamos desde la terraza, cómo metían como si fueran bebés envueltos en bolsas de alcohol, todas esas cosas se veía, siempre se veía eso. En lo que va del año se llevaron a cabo 121 requisas en los diferentes centros penitenciarios del país. El debate. A ver, me imagino que muchos ciudadanos van a querer comentar algo con relación a este tema. Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Ya lo estoy oliendo. Es probable que tengan muchos casos que no se han denunciado y que les haya pasado algo así. Exacto. Para eso está abierta ya nuestra línea de WhatsApp, el 776-77-221, para que usted nos pueda escribir. Son 3 reos que han estaban extorsionando desde el penal de San Pedro. A ver, hace 2 días hemos estado con los hermanos de la jovencita Gabriela, que ha desaparecido desde el 12 de abril de su casa. ¿Se acuerdan ustedes de la historia? Desde a sus 15 años se ha conocido con una persona a través de las redes. Y la extorsionaba porque tenía sus fotos. Claro, es que ya habían hecho una relación. Empezando a enamorar, le mandó fotos bastante delicadas, fotos íntimas, y este hombre empezó a extorsionarle. Pues le cobraba dinero. Bueno, este hombre estaría entre esos 3 que hoy día han enviado a Chonchocoro. A mí me parece que esto es como un previo consuelo. Es como decir a la gente, bueno, ya que esto salió a la luz, ya les entregaremos a los 3. Pero no es así.
y tú sabes de lo que estoy hablando, porque el otro día he visto un reportaje en Al Día muy interesante sobre lo que pasaba en Palmasola y cómo vendían drogas a vista y gusto de todo el mundo. Entonces, claro, siempre que hay estos problemas, o como cuando nosotros hemos recibido una denuncia, al día siguiente los han hecho sacar sus colchones, les habían encontrado, y como gran cosa dice, se han encontrado 2, 3 celulares y se ha encontrado un gramito de marihuana. Ese es el detalle, ¿no es cierto? Porque yo creo que debería haber nomás constantes controles. ¿Cómo, de dónde envían mensajes? ¿Tienen celulares constantemente? Miriam, es un secreto a voces. Todo el mundo sabe que hay un negocio de desmantelamiento de automóviles, por ejemplo. Mira, y que si tú quieres comprar el cerebro de tu auto, tienes que negociar con un preso, tienes que pagar, o sea, el cerebro de tu auto que te acababan de robar, lo puedes recuperar ese mismo cerebro si en las siguientes horas tú llamas a cierto número, y lo sabemos todos. La pregunta es, ¿lo sabemos nosotros? ¿Quiénes más lo saben? Tú pasas por la cárcel de San Pedro, yo en una época vivía en San Pedro, a cierta hora, y se tiran paquetes por el muro. Sí. Y la gente, o sea, ya tienen horarios, ya hay todo un modus operandi. Y me vas a decir que este secreto a voces lo conocemos solo nosotros. O sea, en concreto tú me estás diciendo de que no hay esa seguridad de la que se habla dentro de este penal. Pero es que no hay. No solamente en San Pedro, creo yo que es a nivel Bolivia. Y que hay pues un tema que todo el mundo quiere negar, porque van a decir, no, hay policías buenos. Sí, hay muy buenos, pero también hay aquellos que son corruptibles. Y hay muchos en el sistema penal, porque me vas a decir que los teléfonos entran o las drogas entran sin apoyo de la policía. Hay un tema que todos saben, los abogados saben, tienes que pagar para un espacio en la cárcel, ¿qué hacen con esa plata? A ver, meten alcohol, hay una pregunta que siento que quieres hacer. A ver, pero no se preocupen, porque vamos a tener el invitado y se la vas a hacer. Exacto, lo presento ya de inmediato al director departamental de régimen penitenciario de La Paz, el señor Franz Laura. Gracias por su tiempo, gracias por permitirnos poder conversar con usted con relación a esta situación que realmente es delicada y preocupante de lo que está pasando, concretamente en la cárcel de San Pedro, que es donde usted está fijando sus ojos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, Daniel. Efectivamente, ustedes han estado presentes también. Permítame, por favor, un segundito. Estamos recibiendo mala señal. Por favor, les pido que podamos corregir el audio para poder escuchar. Señor Laura, permítanos un instante, por favor, para poder solucionar este pequeño problemita. Otro tema más que habría que hablar sobre las cárceles es que si estos son realmente centros de orientación, como están llamados, porque en realidad no están orientando a nada. O sea, sigue habiendo consumo de drogas, sigue habiendo consumo de alcohol. No sé si habrá el sistema para apoyar a los privados de libertad, porque no se les dice presos, con un tema psicológico, etcétera, ¿no? Suma eso, recuerda que había incluso un libro del turismo underground por la cárcel de San Pedro. Sí, exactamente. Y todo el mundo dice, no, eso es rarísimo. Todos lo sabemos, o sea, se reúnen a los turistas en la misma plaza. También hay un libro documentado. Exacto. Entonces, pero a ver, Pamela, tú me estás diciendo que continúa aquel modus operandi de meter turistas. Creo que ya no. Mira, siempre que sale un tema, Miriam, y aquí la gente seguramente algunos me echarán flores y otros me tirarán tierra, siempre pasan estas cosas. Nosotros hablamos y mañana van a haber pesquisas, van a haber dado la vuelta a los colchones, van a encontrar 5 celulares, 8 botellas de alcohol, un gramito de marihuana. Y, o sea, la otra vez que hemos recibido una denuncia, hasta creo que habían presos de libertad que han tenido problemas. E incluso un tema que tuvo María Galindo con una de las denuncias, y el preso casualmente se suicidó. Es decir, yo creo que todos los días que nosotros hablemos de este tema, los presos van a ser, los buenos van a tener sus derechos vulnerados y los malos van a seguir teniendo sus negociaciones y se van a hacer pescar casualmente un día. Qué difícil y complicado este tema, ¿no es cierto? Porque si dentro de la cárcel, como ha ocurrido en mucho tiempo atrás y constantemente, no diré hace mucho, es constante este tipo de denuncias, que desde allá se esté extorsionando a las personas de una o de otra forma.
realmente con qué tranquilidad tú mantienes allá a personas que han delinquido libremente. Hay que esclarecerle a la gente que no está permitido el uso de los celulares en los centros penitenciarios o de orientación. Sí. No está permitido. No es que tú puedes hacer tu vida normal o tener acceso a internet, etcétera, etcétera, en la cárcel. O sea, eso no está permitido. Claro, no está permitido, pero sin embargo, se está dando este tipo de extorsión por los celulares, a través de celulares. Oye, tú, Miriam, me vas a decir que no conocías o que conocías de estos temas. Yo he escuchado, porque a través de los informativos hemos hecho hace muchos años atrás incluso reportajes de lo que tú estabas señalando, turismo dentro de la cárcel de San Pedro. Hace mucho, claro. Lo tengo, 2017. Pueden revisar, la BBC sacó este reportaje muy interesante, lo tengo en la palma de mi mano. Pero a nivel nacional, te cuento que hemos realizado reportajes hace mucho tiempo atrás. Claro, decíamos cómo se ve en el mundo, también se ve en el mundo. Claro. Hace 20 años que así dice textual, San Pedro, la inusual prisión de Bolivia, que se convirtió en atracción turística hace 20 años. El libro es, te lo digo para acotar, Marching Powder. ¿Hace cuánto tiempo, Miriam, ustedes han sacado el reportaje de la venta de droga que a mí me impresionó, que lo hicieron en Al Día? Debe ser un mes y medio. O sea, no es un tema de hace 3 años, de hace 4, es un tema recurrente. Ahora, no nos estamos yendo ni contra los policías buenos, no nos estamos yendo contra los privados de libertad que son, porque hay en las cárceles buenas personas e incluso personas que no han delinquido, lo sabemos. Pero también hay las otras personas que viven de esto, ¿no? Entonces es muy complejo. Yo les quiero contar que el tema de la extorsión son la privación de libertad desde 1 año a 3 años, y esto podría sumarse a las penas que ya tienen si es que se los encuentran nuevamente delinquiendo. O sea, debería sumarse. Debería sumarse, pero no hay legislación ahora sobre la sumatoria de penas. Pero en este caso, cuando termina una pena, puede comenzar la otra. Creo que en estos casos, y esto también se lo tenemos que preguntar a un experto al respecto, ¿no? Leo, ¿tú has escuchado? ¿Cómo estás, Leito? Buenas noches. El Leo está de amarillo y negro, casualmente. Un comentario de color con respecto al estadio, pero estamos hablando de un tema muy serio. Sí. ¿Vieron lo que hizo Bukele con las cárceles en pero país? Con la gente que son integrantes de las maras. Pero vieron lo que hizo, ¿no? Pero por supuesto. A ver, le sacó televisión. Mano dura. Mano dura. Sí, mano televisión dura. Les hace, incluso en algunos casos es señalado por organismos internacionales como que está faltando los derechos humanos, les reduce comidas. Sí, una vez al día. Los mantiene dependiendo del comportamiento. Te estoy diciendo no estoy diciendo que es un ejemplo a seguir. Estoy contando simplemente lo que hizo Bukele. Sí. Para que sepan que están sucediendo ciertas cosas en Latinoamérica con respecto a lo que pasa en los distintos ambientes penitenciarios. Hay mucha libertad. Hay libertad para salidas, no vamos a mentir, libertad para salidas. Ay, pues gente para llamadas. Si están en la plaza ahí tomando heladito de canela. Sí, señor. Llamadas telefónicas, televisiones. De hecho, en este momento nos deben estar viendo. A ver, ¿cuántas veces hemos dicho que las cárceles en nuestro país en realidad no son cárceles, ¿no? Son personas que, como muchos ciudadanos han señalado, ellos están descansando ahí adentro. No están pagando una pena, porque quien entra por deuda, por ejemplo, y reitero, lo dice la ciudadanía, quien entra por deuda ahí adentro, finalmente no paga, porque está ahí adentro recluido, pero no paga. Ya no hay cárcel por deuda. Claro. ¿No? Sí, en estos casos hay por extorsión, por falsificación material, falsedad material, falsedad ideológica, pero por deuda no. Revisemos un ratito, por favor. Vamos a proyectar lo que la gente está escribiendo en nuestras redes sociales para ver cómo piensan las personas al respecto. Dice, la extorsión, Carla nos dice, la extorsión desde la cárcel siempre ha existido, ya que los delincuentes viven como reyes, deberían obligarlos a realizar trabajos forzosos, la construcción de caminos, son parásitos de la sociedad. Así lo dice Carla. Vamos con otro de los comentarios. Demon. Estaría bueno que tengan nombre y apellido, pero bueno, así se manda a veces en WhatsApp. Y sí, los reos ocultan sus celulares en paredes y techos cuando hay requisas y ellos se enteran porque los mismos policías les avisan. Complicado. Velázquez Arturo dice, deberían de investigar a los policías, los mismos policías son cómplices de estos delincuentes policías corruptos. Vamos con un hito más, ¿les parece? Edwin dice, San Pedro ya traslada en otro lugar. Y que ese espacio, la cárcel de San Pedro, construyan un hospital de 3er nivel. La gente amanece para tener salud. ¿Sabes una cosa? Veía un documental
hace menos de una semana sobre las cárceles en Europa, creo que es en Dinamarca, si no me equivoco, que parecen como granjas, ¿no? Y son centros de verdad de reinserción social. Creo que hemos perdido completamente nosotros el foco de lo que debe ser una prisión. Y quizás es por cómo es en Latinoamérica, pero con ese discurso de como somos tercermundistas, todo tiene que ser malo o todo tiene que estar mal, no nos va a hacer progresar nunca. Las cárceles deberían ser lugares que reformen a los reos y los entreguen a la sociedad como hombres y mujeres nuevas. Rehabilitadas, pero aquí solamente les han puesto el título, porque de centros de orientación femenino no existe absolutamente nada más que el nombre, además del hacinamiento en el que viven. Nuevo intento para hablar con don Franz Laura, que es el director departamental del régimen penitenciario de La Paz. Usted está escuchando lo que estamos acá comentando, también leyendo de lo que dice la población. A ver, ¿cómo acceden, señor director, cómo acceden los internos a celulares para hacer llamadas, para extorsionar? Se ha dicho también en las últimas horas que hay varios policías que están siendo investigados, quizá por ayudar a estos internos. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Miriam. Bueno, sí, efectivamente, como en conferencia de prensa ha informado el director general, licenciado Limpias, efectivamente de los 2.800 privados de libertad que tenemos en el Centro Penitenciario de San Pedro, sí hay una cantidad, sí hay privados de libertad que no están encaminados a una reinserción social, que no entienden este trabajo, este concepto, y obviamente se han dedicado a seguir cometiendo hechos ilícitos, y de esta forma es que se ha identificado a estos 4 privados de libertad. Hoy 3 de ellos ya han sido trasladados a Chonchocoro. El ingreso de celulares, como también se ha informado, y ustedes han estado viendo, constantemente se ha estado realizando requisas, se ha aumentado la apertura a los medios de comunicación en los centros penitenciarios. Requisa, graduación, entrega de obra, secuestro de sustancias controladas. Nosotros hemos estado informando a la población a través de los medios de comunicación. Ustedes recordarán, ahora en la conferencia de prensa se han mostrado 21 celulares en la última requisa realizada. En el mes de marzo también hemos realizado otra requisa donde también se han mostrado los celulares secuestrados, como también sustancias controladas, ahora alcohol. Constantemente hemos estado informando, estamos tomando las acciones. No solamente se están realizando requisas como años pasados se veía, o había algún comentario que se filtra la información. Hemos estado realizando distintos tipos de requisa. Hemos estado realizando requisas en distintos horarios, de distintos modos. Señor Laura. Selectivas, donde hemos podido mostrar mayores resultados. Señor Laura, le hago una consulta. ¿La proporción de las requisas va en proporción a lo que está sucediendo? Digo, hablábamos de una realidad a voces, de un secreto a voces respecto a 3 casos hemos cubierto entre la pasada semana y esta de extorsión de reos dentro de la cárcel con personas que están fuera. 1. 2, cuando te roban partes del carro, que hablábamos hace un ratito con Pame. Las raspaditas del celular. La raspadita del celular, puedes conseguir tus autopartes incluso llamando a gente que está dentro del penal y te lo dicen. Yo estoy adentro, pero te vas a contactar con una persona con la cual yo trabajo y te vas a ver en tal lugar y te va a dar exactamente la parte del carro que te han robado. ¿Es un secreto a voces? ¿Es suficiente el trabajo? ¿Conocen esta realidad y qué harían al respecto? ¿Qué se va a hacer al respecto? Como te indico, Daniel, nosotros constantemente, no por un hecho específico es que nosotros realizamos las requisas. Las requisas se han estado realizando constantemente. El año pasado, este año, sin ir más lejos, en la noche de Año Nuevo, mi persona, conjuntamente con un funcionario policial y tres funcionarios, hemos logrado decomisar 3-4 bolsas de alcohol que iban a intentar ingresar a las 12:30, 12 menos cuarto de Año Nuevo. Al día siguiente se realizó otra requisa. Tenemos el dato, por mes habremos realizado más de 10 requisas. Las requisas en distintas modalidades, en los 6 centros penitenciarios.
Director, ¿qué tal? Buenas noches. Leonel Francés se lo saluda. Buenas noches. Yo realmente quiero acá apelar a su sinceridad. Le voy a hacer una pregunta, no quiero incomodarlo. Si no quiere contestar, también lo respetamos porque está en su derecho. Yo creo que por más bien que usted realice su trabajo, o sus subalternos, o la policía, hay una realidad que tiene que ver también con la infraestructura del penal y de los penales. Y hay una realidad de hacinamiento y una crisis que creo que el que la desconozca o el que diga que no existe es un necio. ¿Puede realmente hacer su trabajo usted correctamente teniendo las cárceles que tenemos acá, por ejemplo, en La Paz? Yo le invito y varias veces, ya no ha sido una sola vez que nos han visitado camarógrafos de su canal, le invito a otros centros penitenciarios y respondamos esa pregunta conjuntamente, porque la responsabilidad es conjunta. La Constitución Política del Estado establece que la reinserción social es responsabilidad de toda la población. La reinserción social no es responsabilidad solo de la administración penitenciaria, solo del Ministerio de Gobierno, solo del gobierno, o solo de la gobernación, o solo de alguna institución. La reinserción social es responsabilidad de toda la población. Efectivamente, tenemos una sobrepoblación en San Pedro, efectivamente tenemos este tipo de hechos, eso no lo vamos a negar, no lo vamos a desconocer. Efectivamente tenemos malos funcionarios policiales. Tome también en cuenta también la población en una balanza, que en un centro penitenciario de 2.800 privados de libertad, ¿considera usted que los 2.800 son culpables? ¿Considera usted que los 2.800 aún se dedican a hechos ilícitos? Sabemos que algunos sí, y nosotros estamos tomando las acciones que corresponden. ¿Nos falta trabajar? Sí, pero también estamos respondiendo con hechos. Bien. La línea de trabajo de nuestro hermano ministro Eduardo del Castillo ha sido siempre ser abiertos con los medios de comunicación en más de una oportunidad, ya sea por el informe de una requisa o la apertura de una obra o algún otro, los medios de comunicación han estado. También me gustaría que conozcamos otros centros penitenciarios. Sí, hablaba. Y una cosa le quiero decir, más bien dándole la razón, director. Pensar que la responsabilidad puede recaer en el ministro de Gobierno, que está en sus funciones hace no sé cuánto tiempo, recién, un año y pico. Y un poco más. Pensar que puede tener algún tipo de responsabilidad sobre la infraestructura de los centros penitenciarios sería ridículo. Sería ridículo. Esto es un problema que viene de mucho tiempo. Mira los mensajes que están llegando. Por ejemplo, Velázquez Arturo dice: quítenles todo privilegio que tienen esos maleantes. Otro comentario, por favor, porque estamos tocando lo que pasa en la cárcel de San Pedro. Lourdes Ríos dice: buenas noches. Sobre los reos de San Pedro, tienen todo, eso no es cárcel, son los policías que meten, bueno, no tengo más detalles. Sí, no tengo más detalles de este mensaje. Otro, por favor, otro de los mensajes: pregúntenle a Bukele, él les va a dar la solución. Rivera Aliaga, sí, lo que estaba comentando Leo. Sí. Y él ha dicho: no me importa lo que digan derechos humanos. Sí, dijo, aquí mano dura, ¿no? Que a nosotros sí nos debería importar. Johnny Copa, o sea, la policía sabe todas las movidas de los reos. Enseguida me gustaría que expliques lo que acabas de decir. Johnny, a ver, tanto los policías como los presos no son nada santos. Todos los policías tienen sus mañas. Esa percepción que tiene el ciudadano realmente es terrible. Y aquí el tema es más amplio, Miriam. Bueno, antes de que se vaya el invitado, yo quisiera hacerle una pregunta. Todos estos temas de las pesquisas son ya patológicos, es decir, ya hay una enfermedad. Pero ¿qué se está planteando realmente para cambiar régimen penitenciario? Es decir, aparte de los nombres de centros de orientación, ¿cuáles son las medidas reales? Las medidas reales, yo les invito a que podamos visitar el centro de rehabilitación de Calauma. La verdad que este centro no solo modelo a nivel nacional, sino también a nivel Latinoamérica. Es justamente como hace rato tú comentabas, donde están, digamos, las granjas, la producción. Prácticamente en este centro de rehabilitación de Calauma, ellos producen, cosechan su alimentación.
Obviamente esto nos va a ser difícil realizar en San Pedro por la misma ubicación, el hacinamiento, pero se están realizando obras. A futuro, la siguiente semana, en el transcurso de los días, les doy este pequeño ejemplo. Desde la creación del centro penitenciario de San Pedro nunca ha producido su pan, el pan que consume, nunca consume, y al día por lo menos se consume de entre 2.500 a 2.800 panes. Es por primera vez que se ha fabricado un horno que pueda abastecer en estas cantidades, y los privados de libertad ahora van a producir su propio pan. Bueno, ya es una buena medida. Director, le agradezco mucho por haber conversado con nosotros. Gracias. Franz Laura, director departamental de régimen penitenciario de La Paz. Es que es difícil. Para empezar, tú hablabas de la infraestructura. Más de 100 años tiene esta infraestructura. A mí lo que me pasaba mientras leía, decían los reos y la policía tienen un complot. Yo les digo, no son solamente los reos y los policías. Ministerio Público es quien tiene que imputar a los reos si se les encuentra en estos actos delictivos. Pero el Ministerio Público trabaja con fiscales, los fiscales trabajan con la policía. Hay toda una red mucho más grande, porque lo único que se ha logrado imputar a privados de libertad es con temas de la 1008, es por venta de drogas, pero extorsiones, etcétera, no hay nada. A ver, ¿por qué tenemos que vigilar el tema de los derechos humanos en torno a los Yo quisiera privados? Responderte eso antes de Pame, definitivamente, y voy a dar con esto un ejemplo. En China, por ejemplo, cuando tú metes a una persona en la cárcel, depende de la línea que tiene el gobierno, y te vas dando cuenta cuál es la inclinación política de la misma. Ajá. Que es un derecho, es una virtud de cualquier civil el trabajo. Entonces no les permiten trabajar, ni trabajo forzoso, ni nada. Ellos dicen que es algo positivo para el ciudadano trabajar, entonces les quitan ese beneficio. Ahora, hablaban de derechos humanos. Si Bolivia es un país que respeta el Estado de Derecho, así es, tiene que tomar en cuenta los derechos humanos. Bien. Si no los tomas en cuenta, estaríamos hablando posiblemente de... Ahora, de una dictadura. Bien, perfecto, pero ahora has escuchado, no son centros de reinserción social. ¿Qué se debería hacer? Tú has mencionado cárceles en Europa, donde trabajan. Hacen trabajos. Hacen trabajos. Esos son lugares de trabajo psicológico. No, pero además tienen que hacer, tiene que haber todo un tratamiento para la reinserción. Estamos hablando de educación, estamos hablando de terapia, estamos hablando de brindarles salud, de la posibilidad de que el Estado además pueda acoger a los niños y a las niñas que viven en las cárceles. Muchos que son muchos. Sí. Entonces, es todo un tema gigante que ahorita el régimen penitenciario no está viendo. Para empezar, ya cambiar de lugar, lo decía una de las personas que nos ha escrito, la infraestructura. Hay que hacer todo un tema para... ¿Les hago una preguntita? Sí. Sé que es complicada. ¿Recuerdan el caso del hombre 70? Que tenía 70 víctimas de violación y acoso en su contra, en el Alto. Claro. Que así lo denominaron. Sí. Póngase el caso que llega a acceder a un tema de reinserción social. ¿Las víctimas caminarán tranquilas por la calle? Pregunto en ese caso. En ese caso, nosotros tenemos penas ya establecidas. Para empezar, tienen que ir a cárceles de máxima seguridad. Exacto. Aquí en San Pedro están mezclados todos. Exactamente. Y además hay un tema donde las penas son sin derecho a indulto, y en este caso la pena podría ser acumulable. Eso es diferente. A ver, veamos ahora el tema justamente de la jovencita de Luz Gabriela. Creo que tenemos ya contacto. ¿Hay información de ella? Sí, a ver, actualicemos esto. Entonces nos vamos a ir con la actualización sobre este tema. Mire, con Fernando, son muchos los casos que hemos revisado de extorsión por parte de reos en la cárcel con personas, en este caso con jovencitas. Fernando Cortés nos va a actualizar la información. 22:23. Fernando, adelante. Daniel, amigos de todo el país, muy buenas noches. Así es, bueno, te comento que nos encontramos en el ingreso a Copini, justamente buscando a Luz, esta joven de 18 años que ha desaparecido luego de haber sido extorsionada, justamente por un reo del penal de San Pedro, quien hoy ha sido trasladado al penal de máxima seguridad en Chonchocoro. Estamos con las hermanas de Luz. Muy buenas noches. ¿Cómo se sienten ustedes luego de este traslado? Bueno, podríamos decir que nos sentimos más seguras y que la Fiscalía está haciendo su trabajo para comenzar, porque este tipo, si hubiera sido sentenciado el 2018 como deberían de haberlo hecho, el 2019 no le captaba a mi hermana. Ya, pero hoy día nos hemos dedicado a buscar más pistas, estamos saliendo a caminar, a buscar, digamos, cámaras, algo que nos pueda ayudar para ver si se fue al centro o entró hacia Cupini. Eso es lo que estamos buscando. Entonces, aparte de lo que hemos adelantado
a los investigadores es que cuando mi hermana no podía depositarle dinero, este tipo le pedía fotos nuevamente. Pero mi hermana decía que no, que tenía vergüenza y le mandaba fotos. Quiero que me mandes fotos en estas poses. Y yo le pregunté a mi hermana si era esas fotos de revistas, o sea, de esas páginas. Y ella me dice que no, era de otras niñas. O sea, había otras víctimas, quien también él, las extorsionó desde la cárcel. Exacto. Me dijo, ellas son niñas entre 15, 16 años, incluso hay una de 12, me dijo, a lo que yo he calculado. Entonces, este tipo ha extorsionado a más personas. Yo estoy segura de que hay más víctimas. Entonces, tienen que investigar más. Aparte también que, hemos visto algunos comentarios de las publicaciones que hacen los medios de comunicación, donde dicen que mi hermana tal vez no le hemos entendido o tal vez no le hemos controlado. Siempre va a haber opiniones también. Pero nosotros queremos decir públicamente que mi hermana ha sido una jovencita muy tranquila. No, ni salía con sus amigos, siempre estaba en casa, no era de querer salir a fiestas, estaba con nosotros, convivía más en familia. Y tal vez su error de mi hermana ha sido ser ingenua, inocente para haber caído en esto. Ahí está entonces Daniel, Miriam, Leo. Como lo indica la hermana, habrían más víctimas, eso es lo que, ellas recién se han enterado, no sé si tienen alguna consulta, también ellas las escuchan. Buenas noches, yo quería preguntarle a la señora si ella ha recibido protección para hacer esta denuncia o si tal vez la han estado atosigando los mismos reos. A un inicio... Como he testificado, cuando hemos hecho la denuncia cibercrimen, lastimosamente nos discrimina, porque como ha cumplido 18 años, su denuncia no correspondía. Aparte que ya he declarado en varios canales de que uno de los policías le dice de que sus fotos siempre van a aparecer y que nunca se va a casar, que nadie la va a querer. Y en sí la denuncia entra desde que el abogado ingresa a la carpeta. Y también agradecer al nuestro sargento, al investigador Laura y al teniente Boris, que desde el momento de que ellos agarran el caso, ya las investigaciones van avanzando. Pero lo que quiero pedir es más apoyo, porque nuestro investigador no solamente lleva nuestro caso. A lo que yo he visto, cuando voy a hacer la declaración, hay como 3 casos que les llegan por día. Obviamente para los policías es un caso más, pero para mí es mi hermanita. Y yo también hablo por los otros familiares que son sus hijas, sus sobrinas, sus nietas. Totalmente de acuerdo. Entonces yo tampoco, puedo estar al 100% con el investigador. Entonces quiero pedir, por favor, al teniente Boris, incluso al general Aguilera, que pongan más apoyo, den más personal para que pueda aparecer mi hermanita. Y yo estoy eternamente agradecida con el investigador y con el teniente Boris, que están avanzando. Gracias Fernando, estamos de acuerdo. A veces parecen casos, papeles, pero no, son personas, son papás, hermanos, hermanas que están sufriendo de una extorsión y en este caso también desaparición. Gracias Fernando, nosotros vamos a realizar el seguimiento de este caso y vamos a tratar de coadyuvar con este trabajo complejo que tiene la policía respecto a las falencias incluso que tienen. Por más que tengan buena fe, tienen falencias para realizar su trabajo. Muchas gracias Fernando, contigo hasta cualquier momento. Tenemos más.